Hola, ¿cómo estás? Soy Ale Marroquín, de Presencia Ejecutiva y Liderazgo. Y hoy vamos a estar hablando de conversaciones difíciles. Tener una conversación difícil puede ser un tema muy sensible y muy complicado. Sí, porque si no tienes todas las herramientas de cómo enfrentarla, pueden pasar varios escenarios. Por ejemplo, imagina que tienes que hablar con un colaborador de tu equipo. No está teniendo el mejor desempeño y tienes que hacérselo ver, pero no sabes qué decirle o cómo decirlo y decides dejarlo pasar. Vamos a dejar que las cosas fluyan y eventualmente se tendrá que componer. Pero cuando llega la hora de los resultados y que tienes que reportar cómo fue todo, ni modo que le digas a tu jefe, pues es que fulano de tal tuvo un mal comportamiento o un mal desempeño y por eso no logramos los objetivos. A ti te pagan por lo que hace tu equipo y no vas a poder voltear con alguien más o con tu jefe a decirle no fue mi culpa, es culpa de alguien de mi equipo porque no tuviste el valor de tener esa conversación difícil. O te voy a plantear otro escenario, a lo mejor tienes que hablar con un colega, con alguien que está en tu mismo nivel o con tu jefe, en donde el nivel de autoridad hace mucho más difícil tener una conversación difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sacas también la vuelta porque no sabes cómo enfrentar la situación, porque la discusión no te gusta, porque no sabes exactamente cómo decirlo sin que parezca que tú eres el malo de la película. Y entonces también te vas aguantando y cada vez que hay una situación en la que tengas que convivir con esa persona, sientes que lo que le hubieras querido decir no es lo que le dijiste. Y entonces se va escalando hasta que en muchos, o en el peor de los casos, puedes explotar, puedes saltar con una mala inteligencia emocional, es decir, que te enojes o que grites o que te desesperes, y eso repercute en tu liderazgo. ¿Qué mejor que poder tener esta conversación difícil en el momento adecuado para evitar que en el futuro se pueda salir de control o que pueda impactar directamente en ti, en tu desempeño, en tu liderazgo? ¿Qué podríamos hacer entonces? Primero que nada te voy a pasar algunos tips que me parece que pueden ayudar a que tengas esta conversación difícil. Cuando una situación de estas sucede, vamos a suponer en el ejemplo del colega que es difícil, siempre piensa si él es el difícil o es una situación retadora para ti, porque nos encanta hacernos víctimas y decir que la otra persona es complicada, tiene un carácter difícil, tiene muy acelerado, tiene unos arranques, se enoja fácilmente y entonces hablar con él lo vuelve complicado. ¿Y por qué no te pones en sus zapatos y empiezas a pensar un poquito desde su trinchera qué nivel de estrés esté manejando, también él qué responsabilidades tenga, cómo está manejando la situación? Y a lo mejor ya no todo recae en que la otra persona es mala y es difícil comunicarse con ellos, sino que si tú entiendes un poquito más, con un poco más de compasión, qué será lo que está viviendo, quizá la forma en cómo te comunicas sea de diferente forma, porque yo creo, vale la redundancia en forma y forma, yo creo que a veces tendemos a crear nuestra propia historia y solo vemos el reflector hacia nuestro propio lugar y no entendemos que la otra persona también es un ser humano y que también está teniendo complicaciones para poder salir adelante o para enfrentar un proyecto, y que estos temas que estoy haciendo yo personal son los que impiden que comunique claramente, porque si estoy a la defensiva cuando voy a hablar con alguien desde un inicio, entonces esa energía no fluye igual y lo único que sucede es que la otra persona también reaccione o a la defensiva o en forma agresiva porque yo no fluyo de la misma manera. Siempre piensa que del otro lado hay otra historia y que si no tienes todos los elementos tienes que ir bajando un poco la guardia para entender realmente qué es lo que está pasando. Ten cuidado con las palabras que usas en tu conversación. Poner etiquetas a la hora que vas a hablar con alguien hace que la gente se ponga agresiva o a la defensiva. Decirles que eres muy enojón, es que no estás haciendo tu trabajo. Aunque sea una conversación difícil, tienes que buscar cómo describir un comportamiento en lugar de etiquetar a la persona. Y eso puede hacer que la conversación sea mucho más fácil. Asimismo, tienes que decir cómo impacta en ti una situación como esa. Porque típica que hacemos para tener una conversación difícil es, oye, no lo digo yo, lo dice todo el equipo. No, es que esto viene desde arriba, el jefe mandó esta línea y por eso te estoy diciendo esto. Yo estoy de tu lado, pero tienes que entender que te lo tengo que decir. Y la realidad es que eso también nos pone a la defensiva, porque es como hacerle ver que todo el mundo, ¿no?, lo está volteando a ver, lo está atacando, y fuera de creer o de pensar qué puedo hacer mejor, lo único que ponemos es hacerlo a la defensiva. Haz un análisis de una situación así, cuando vayas a tener una conversación difícil. ¿Cuál es el escenario real?
Si necesitas apoyo, busca a alguien objetivo y pregunta, oye, esta es la situación, ¿crees que yo esté mal? ¿Crees que la otra persona esté mal? ¿Crees que esté enganchado en emociones? ¿Crees que de verdad tenga algo complicado que decirle? Y a ver qué te dice la otra persona, porque de verdad en muchas ocasiones no se trata del otro, se trata de uno y de cómo estamos viendo la situación y cómo la estamos reflexionando. Segundo paso, ve en un modo positivo, ve relajado, no en son de guerra, sino en expresar lo que piensas, cómo te afecta a ti y cómo describes un comportamiento, en lugar de etiquetar a la persona. Me acuerdo que hace muchos años me tocó la mala fortuna de tener que decirle a un integrante de mi equipo, cuando estábamos en un área comercial, que tenía que hacer algo por su higiene personal. Era muy difícil, porque él siendo hombre y yo siendo mujer, venir a decirle eso era como pues, un ataque frontal a la persona. Te estoy hablando de hace muchos años. La verdad no me acuerdo exactamente cómo se lo dije, pero me acuerdo que sufrí mucho. Unas semanas después o días después, sí se ofendió. Y a veces esas conversaciones difíciles tocan fibras sensibles. Estoy segura que si hiciera un análisis de cómo lo hice, podría mejorar. Con estas herramientas que te estoy dando, seguramente hubiera atacado menos esa sensibilidad de la persona. Sin embargo, funcionó, fue por su bien, fue por mejorar en el área de ventas y el contacto con los clientes y para que él pudiera seguir desarrollándose. Entonces, esas conversaciones difíciles son las que nos van a traer mejoras en todo sentido. No las evites, no le des la vuelta. Piensa cómo puedes usar palabras asertivas y positivas. Evita las palabras negativas. Evita la confrontación cuando haces etiquetas hacia la persona y ve en un modo en el que estés relajado, reconociendo tus emociones, pero respirándolas, en lugar de aguantártela con ganas de le hubiera dicho, pero no se lo dije porque lo quise evitar. Y al final el resultado acaba siendo el mismo. ¿Qué prefieres? ¿Tener una conversación difícil y que las cosas fluyan de mejor forma? ¿O darle la vuelta y evitarlo, que todo siga sucediendo igual y que el único perjudicado seas tú? Pon atención a estos detalles y me cuentas cómo te va. Y si tienes alguna duda, mándame un correo en ale@alemarroquin.com o en mis redes sociales. Hay un podcast inclusive de conversaciones difíciles que estoy por subir. Entonces quizá te pueda inspirar más a que puedas escuchar herramientas que te puedan ayudar a tener conversaciones difíciles y acelerar tu potencial a través de tu presencia ejecutiva. Sígueme en mis redes sociales. Estoy segura que vas a encontrar información y tips que te pueden apoyar en tu presencia ejecutiva. Y espero que si te gusta, puedas compartir este video con más personas, que les salpique un poquito y que pueda apoyar yo al camino de transformación de mucha más gente. Muchísimas gracias.